Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo muy bien. Yo soy Laura y os doy la bienvenida al Lado Oscuro, mi canal de YouTube. Hola a todos y a todas, bienvenidos un lunes más a mi canal, aquí al Lado Oscuro. Y bueno, pues como podéis ver, tengo aquí estos dos libros, así que sí, hoy vengo a hablar de la reseña de Alas de Hierro, la segunda parte de la saga Empíreo. Y bueno, un poco hablar también de la problemática que surgió en el momento de su publicación. Ya os comenté en el vídeo de la semana pasada que fue una de mis lecturas que comencé en febrero y terminé en marzo, por eso la incluí en el vídeo del resumen de las lecturas de marzo y bueno, pues decidí hacer un vídeo aparte para hablar de este libro precisamente por el añadido que ha llevado desde su publicación, por toda la controversia y toda la polémica que generó por el tema de la venta de ejemplares. Lo primero de todo, decir que soy un poco desastre haciendo colecciones. De hecho, tengo varios libros de Julia Navarro, cada uno de una edición diferente, una de una edición normal, otra del Círculo de Lectores, otra de bolsillo. Me pasa lo mismo con la colección de los libros que tengo de Almudena Grandes, así como los propios de Harry Potter, el número uno de la saga es de una edición y el resto los hice de otra. Y bueno, pues tengo varios autores de los que tengo varios libros en los que la colección pues es de aquella manera porque no guarda ningún sentido de la estética, ya que cada uno de los libros es pues eso, de su padre y de su madre. Es una cosa que para mí no tiene importancia porque cuando yo decido leer a un autor o una autora, pues compro el libro que puedo leer en ese momento por la edición que encuentre o lo que sea, sin saber si luego voy a querer seguir leyéndola o no, porque no sé si me va a gustar o qué pasa. Entonces, el tema de hacer la colección de un determinado libro, de una determinada edición, de un determinado formato, no es una cosa que me preocupe ni muchísimo menos. Pero claro, hemos llegado a la saga Empíreo. ¿Y qué ha pasado? Pues os voy a hablar un poquito de lo que se generó en su momento, os voy a dar mi opinión al respecto y luego ya pasaremos a hablar de lo que es la reseña del libro en sí, que ya os adelanto que me ha gustado mucho. Como buena consumidora de redes, decidí que quería leer Alas de Sangre por haberlo visto en Instagram principalmente. Y bueno, pues viendo todo el hype que se estaba creando, decidí que podía ser una lectura que me podía gustar y que podía probar. Es verdad que yo no soy lectora de fantasía, ya lo sabéis los que lleváis tiempo por aquí y me seguís por redes, pero sí que he empezado a leer alguna cosita del género a raíz del año pasado haber leído Harry Potter, que ya sabéis que fue una saga que me gustó mucho. Entonces me animé a leer estas Alas de Sangre a ver qué era lo que me encontraba. Y había visto por redes, como ya os cuento, que la primera edición venía con los cantos en negro, que de hecho la tengo aquí. Como veis, Alas de Sangre, la primera edición con los cantos en negro y estos dragoncitos en color blanco. Pues bien, yo me acerqué el día de su venta o al día siguiente, no recuerdo muy bien, me acerqué a la casa del libro y ya no encontré esta edición, encontré la edición normal con los cantos en blanco. Y bueno, pues le pregunté a la chica que me atendió y me dijo que nada, que habían volado y bueno, pues ya está, pues me llevo la segunda edición, no hay ningún problema. Coincide este día que cuando me voy de la casa del libro teníamos club de lectura en la librería Girasol y entonces a la que subía para casa pues ya me quedé en la librería para, como os digo, asistir al club de lectura. Llego a Girasol y me encuentro con que Laura en el mostrador tiene 3 libros de Alas de Sangre con el canto en negro, es decir, primera edición. Y me quedé muy sorprendida y se lo conté a ella, le conté que justo acababa de adquirir el ejemplar con los cantos en blanco y no se lo había pedido a ella porque pensaba que este tipo de libros no los iba a tener en la librería, a lo que ella me dijo, bueno, hay libros que tengo y hay libros que no, pero si tú quieres un libro que yo no tenga, un libro que va a salir a la venta, tú me lo dices que yo te lo traigo. Yo no había caído en ese punto, ya me lo dijo ella. Y bueno, pues el caso es que ya tenía 3 ejemplares y ya pensé, pues no sé qué hacer y dije, mira, pues como tiene los 3 ejemplares, le compré uno y ya tengo la primera edición y así si la colección me va gustando, compro las primeras ediciones del resto de entregas. ¿En qué hora, Mari Carmen? ¿En qué hora, Mari Carmen, se me ocurrió a mí hacer la primera edición de esta saga? El caso es que, bueno, pues yo ya me fui a la casa del libro y devolví la segunda edición, quedándome con la primera, habiéndola comprado en Girasol. Leo el libro y me encantó, me duró 3 días, pero 3 días literales porque es que era un no parar de leer, porque es que esto, veis, es una lectura bastante tocha, bastante considerable, pero es que te atrapa desde el primer momento. Los personajes, la historia, la trama, la ubicación, todo lo que ocurre, o sea, es que no se puede parar de leer.
Entonces me lo ventilé. De hecho, ya publiqué la reseña a finales del año 2023, que os la dejo abajo en la cajita de descripción por si alguien quiere echarle un vistazo. Y curiosamente, creo que desde que la publiqué es la reseña más leída en el blog, porque bueno, pues es una saga que sigue creando muchísimo hype. Me leo Alas de Sangre, súper emocionadísima con todo lo que pasa, sobre todo al final con ese plot twist que hay. Y un día yendo a Girasol le digo, oye, me he leído la primera parte, me ha encantado. El 21 de febrero sale la segunda parte, porfa, resérvame un ejemplar de la primera edición. Y me dice Laura, sin problema ninguno. Entonces, hasta aquí, pues hasta aquí todo normal. Hasta que llega la semana de la publicación de Alas de Hierro, la segunda parte de la saga Empíreo, y comienzan los Juegos del Hambre. Are you coming to the tree? Llega el día 21, no, antes, llega el día 20 porque la salida de la venta, o sea, la venta de Alas de Hierro es el miércoles 21, que es el día que está previsto por la editorial Planeta, que es bajo el sello en que la autora publica la novela aquí en España. Y cae en miércoles 21 de febrero. Pues el martes ya empiezan a salir en redes un montón de personas que se dedican, que son influencers, que tienen cuentas de temas de libros en las redes sociales, a mostrar estos libros con la primera edición, que esta ocasión, como podéis ver aquí, tiene los cantos rojos con los dragones en dorado, que bueno, pues también es muy bonita. Y bueno, pues ya empieza a anunciarse esto en redes con el tema de, pues lo que os decía, ¿no? Un poco lo que son los influencers y las influencers del tema libros, ¿no? En plan Bookstagram y BookTok. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que desde mi punto de vista aquí ya empieza la primera en la frente. Lo que pasa que pienso que tenemos que ir un poco acorde a cómo se hacen las cosas en nuestra sociedad y no sé cómo decirlo, habrá gente que esté de acuerdo con esta figura del influencer o no, pero es indiscutible que ahora mismo el tema de publicidad y de marketing es una figura fundamental en este tipo de negocio. Entonces entiendo de alguna manera, porque hay en otras en las que no estoy de acuerdo, que las editoriales manden este tipo de libros a los influencers para que le den publicidad, porque al fin y al cabo hay que recordar que una editorial es un negocio y que quiere hacer caja vendiendo libros. Esto creo que vamos, no era necesario aclararlo, pero porque es que es una realidad, ¿no? Y bueno, pues al final, igual que hay influencers para moda, para cosméticos, para cualquier otra cosa que se nos ocurra, pues también el tema de los libros está ahí y hay gente que se dedica pues a ser influencers de diferentes lecturas y bueno, pues ya había causado mucha sensación y mucho hype, como os decía, Alas de Sangre, pues estábamos todo el mundo, los que estábamos interesados en leer la segunda parte y hacernos con ella. Como os decía, el martes 20 empiezan a haber fotos de lectores y lectoras que ya se supone que lo han leído, recomendándolo, que ya mañana empieza el boom, mañana sale a la venta. Bueno, pues hasta aquí todos podríamos decir que, bueno, pues algo normal, ¿no? Pues es gente que se les adelanta el libro pues para que empiecen con estos temas de publicidad y bueno, pues hasta aquí tendría un pase. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya el martes las redes, y yo creo que desde mi punto de vista, o sea, según lo que yo opino, según cómo lo vi y lo viví, con razón se empezaron a incendiar porque había anuncios en Wallapop en el que vendían estos ejemplares por 60 y 70 euros y yo los he visto incluso hasta por más. De hecho, aquí os dejo unas fotos para que veáis que esto está capturado desde mi móvil, porque en cuanto yo empecé a ver esto en redes me metí en plan de, no, esto tiene que ser esto es fake, esto no puede ser. Pues sí, sí fue porque desde mi cuenta de Wallapop, como os digo, yo vi los libros de estos precios e incluso los he llegado a ver bien expuestos por otra gente que me ha saltado en redes, hasta más caros. De hecho, se me olvidó hacer una captura en una story que vi de una persona a la que sigo y ahora mismo no sé quién es, que o sea, lo que es la cubierta de papel del libro, este papelito, se vendía en Wallapop por 7,50 € y ponía en letras mayúsculas, para dejarlo bien claro, que no incluía el libro. O sea, nos estamos volviendo locos. Bueno. El caso es que ya el martes empieza a calentar motores y además, si esto no fuera poco, la Casa del Libro y Carrefour, entre otros grandes almacenes, comienzan la venta de la primera edición de Alas de Hierro.
El mismo martes, por otro lado, recibo un WhatsApp de Laura, la de Girasol. Me acaba de llegar el libro. A partir de mañana, que es el día de la venta, te puedes pasar a recogerlo cuando quieras. Vale, pues no te preocupes, mañana me paso y tal. Y yo dije, jolín, pues ha recibido el libro hoy, en vez de decirme ya que me pueda pasar hoy, me tengo que esperar a la fecha de entrega, cosa que me parece bien. Pero ¿qué pasa con esto? Que es otro de los puntos que yo le veo lagunas al plan del tema de marketing, distribución y venta de lo que ha pasado con esta primera edición, ¿no? Si se está diciendo que la venta es el 21 de febrero o el 25 de marzo o el día que sea, no adelantarse a la venta, porque al final, como ha pasado, unos de los más perjudicados, ¿quiénes son? Los negocios pequeños, que es lo que pasa siempre. O sea, ya hay gente vendiendo el ejemplar y estos negocios pequeños se están ateniendo a las normas, ¿no? Que es un 21 y no un 20. El caso es que, bueno, empieza ya pues la gente un poco a mosquearse de que ya están los sitios, hay sitios en los que ya se está comercializando la primera edición. Bueno, dentro de aquí podría haber otro pase, pero bueno, esto es lo que pasa el martes 20. Nos vamos al miércoles 21, que ya es el super mega boom, porque ya en todos los comercios, en todos los establecimientos, se puede producir la venta de esta segunda parte de la saga Empíreo. Ya por la tarde, el miércoles 21 por la tarde, me paso por Girasol y me da mi ejemplar de la primera edición que yo ya tenía reservado desde noviembre. Total que, bueno, pues se queda la cosa así, yo me voy a casa y a la que llego a casa voy a coger el libro en plan rollo super influencer de libros para hacer mi foto y subir las redes. ¿Y cuál fue mi chasco? Que no me pasó otra cosa que cogí el libro, fui a abrirlo y el libro estaba roto, como podéis ver en esta foto que os dejo. Estas fotos son mías, o sea, saqué el libro de la bolsa que me dio Laura y lo puse encima de la mesa y el libro estaba con la portada pues descuajaringada, como podéis ver. Escribo a Laura, Laura, no te lo vas a creer, pero me pasa esto. Y Laura no me contesta y bueno, pues como yo tengo la librería aquí al lado, cojo el coche y me vuelvo a ir. En estas que yo estoy conduciendo me contesta Laura, pero claro, yo no podía ver el móvil y veo los mensajes justo cuando ya he llegado y he aparcado en la puerta de la librería, pues para que viera el libro. Y entonces, bueno, los mensajes de Laura son en plan de no me lo puedo creer, estaba alucinando. Y bueno, pues yo ya llego y entro en la librería. Y entro en la librería y hay una pareja, un chico y una chica, que se habían pasado porque la chica había hecho también otra reserva de su primer ejemplar de la serie. Y bueno, pues les enseñó el libro y la pobre chica súper apurada que me quería cambiar el libro y que ya le dije, no, no te voy a cambiar el libro porque si yo no quiero un libro roto, tampoco quiero que lo tengas tú, ¿no? La chica majísima, pero bueno, yo decidí que si yo tenía un libro roto y no lo quería, pues no se lo iba a dar a ella, aunque ella dijo que no le importaba, que ella se quedaba con el libro y tal. Caso es que, bueno, pues a lo mejor soy un poco quisquillosa, pero ya es un libro que si yo le tengo nuevo, normal y a mí se me rompe, pues chica, mala suerte. Pero a mí no me gusta, soy muy maniática para este tipo de cosas, invierto mucho dinero en libros y no me quiero comprar un libro roto. Que por otro lado, como habéis visto en las fotos, simplemente era una cuestión de haberlo pegado. Pero yo ya estaba con la cosa de que yo no quería ese libro porque ese libro estaba roto y pues fui a decírselo a Laura pues para que lo viera y que era un fallo del libro y ya está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que Laura empieza a estar súper apurada porque ha habido un problema, me dice así, ha habido un problema y no tengo más ejemplares y no te puedo conseguir otro ejemplar de la primera edición. ¿Perdona? Dice, sí, sí, es que ha habido un follón que no te lo puedes ni imaginar y no hay más ejemplares. Entonces, yo no te puedo dar otro ejemplar porque si esto te pasa con otro libro, yo te lo cambio por otro libro y aquí paz y después gloria. Entonces yo estaba como muy flipando porque además en Girasol no se hace la devolución del dinero, es decir, si a mí me regalan un libro que yo ya tengo, yo voy y a mí Laura me lo cambia por otro libro, pero no se hace la devolución del dinero. Bueno, pues fijaos cómo estaba el tema, que Laura me dijo que me devolvía el dinero. O sea, que yo descambiara el libro, pero que me devolvía el dinero y que a mí nadie me aseguraba que yo pudiera encontrar otra primera edición. Entonces, yo estaba un poco flipando y entonces ella pues me cuenta un poco lo que ha pasado, que el problema es que por contrato se han firmado X copias de la primera edición y como tuvo tanto boom las alas de sangre, ¿qué es lo que han hecho? Que enseguida se han agotado las de alas de hierro y todo el mundo lo quería. Y se han
firmado por contrato menos copias de las que la gente fue encargando en las diferentes librerías. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en las librerías se han hecho encargos de muchos libros porque la gente quería leerlo y quería su primera edición. Los libreros han estado cogiendo los encargos pensando que no iba a haber ningún problema porque ni siquiera los comerciales sabían de esto. Y ¿qué pasa? Que yo soy librera, me han hecho un encargo, yo qué sé, de 20 ejemplares de Alas de Hierro de primera edición y resulta que me encuentro con que me llegan 5. Entonces, os podéis imaginar cómo estaban las librerías con el caos, con la poca vergüenza y con todo que ocurrió ese 21 de febrero, porque las libreras y los libreros estaban pues con el culo fuera, malamente dicho, pero es así porque no habían cubierto todos los pedidos que ellos habían encargado, porque no había ejemplares, porque Planeta firmó menos ejemplares de los que se empezaron a encargar y como es Planeta que, bueno, pues está por encima del bien y del mal, no avisó de esto a los comerciales para que los comerciales aceptaran X encargos para poder abastecer y asegurarse que llegaba la primera edición. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, pues que fue un caos, un despropósito de todo. Por eso hablaba antes que habían comenzado los Juegos del Hambre, ¿no? Porque es que fue imposible. A todo esto en redes os podéis imaginar, y con razón, la gente estaba muy malhumorada y quejándose porque mucha gente en diferentes plataformas como Casa del Libro, FNAC, Corte Inglés, etcétera, habían hecho un pedido en preventa online para que les llegara su libro el día 21, que era a partir del día en el que se podía comercializar, aunque algunos comercios, como ya os cuento, habían comenzado el día de antes y había gente que sí había recibido su libro de primera edición y hubo gente que con toda su ilusión se pone a abrir el paquete y habiendo pagado y reservado una primera edición, les llega una segunda. O sea, Amazon, entre otras plataformas, ya no sé de todas las diversas plataformas en las que se puede hacer el pedido, ya no sé de otras, pero sí que Amazon ya te ponían que no te garantizaban que obtuvieras tu primera edición. En definitiva, una vergüenza. Así que claro, os podéis imaginar, yo no tenía ni idea, la pareja allí con nosotros, la chica que me quería cambiar el libro y ya fue en plan, no te preocupes, y bueno, pues al final devuelvo el libro a Laura y me dice Laura, si encuentras la primera edición en otro establecimiento, cómprala. O sea, Laura estaba perdiendo una clienta. Pero es que era tal cosa de que además me lo dijo, si la encuentras, cómprala, pero que sepas que te va a resultar imposible. Total, que yo con un chasco en el cuerpo, que en plan no me lo puedo creer, tanto tiempo esperando, yo quería, además me coincidía a mí que con el puente de carnaval, ahí empiezo a leer este puente de carnaval el libro, pues fue que no, porque os digo, yo devolví mi libro. Total, que cojo el coche para volverme a casa, yo pues con el chasco que tenía en el cuerpo, que evidentemente, bueno, pues no es una cosa gravísima ni mucho menos, pero pues tenía la ilusión y de repente pues mi libro estaba roto y no había manera de conseguir otra primera edición que ya quería dispuesta a hacer la colección de Empirio completa, ¿no? Y cojo el coche, me voy para casa y nada, no llevaba ni 5 minutos en el coche, me llama Laura por teléfono y me dice que ha encontrado un primer ejemplar en otra librería, que a la mañana siguiente se hace con él y que ya cuando lo tenga en tienda, que ya me avisa y para poder pasarme a por él. Entonces, bueno, pues lo mío al final fue de una coña absoluta porque justo ya conocía a otra librera que llamó para preguntar y quedaba, o sea, este ejemplar que tengo, como veis aquí, de la primera edición, era el que tenía esta otra librería de Madrid Capital en su escaparate y justo llamó Laura, lo seguían teniendo, lo reservó, se acercó a por él y luego ya me avisó al día siguiente o a los 2 días que ya lo tenía en Girasol para poder pasarme a por él, pero bueno, es que os podéis imaginar pues todo el revuelo que se montó por hacer menos copias de las que en un principio estaban vendidas. ¿Cuál ha sido el problema? Pues para mí, desde mi punto de vista, el principal problema ha sido que Planeta ha firmado menos ejemplares, que a lo mejor Planeta quiere firmar 10 y tiene que firmar 5 por cuestiones legales o por lo que sea, que me parece bien porque al final, bueno, pues un contrato es un contrato, pero si tú has firmado menos ejemplares de los que tú ya sabes que están habiendo pedidos, anúncialo. Anúncialo y hazlo de otra manera para que esto no pase. Pero es que es una vergüenza que hayas firmado menos ejemplares de los que estáis vendiendo ya en preventa
no se diga nada y luego pues al final los que se quedan con el culo al aire son los comerciales que llevan las librerías y las libreras y los libreros que al final no pueden abastecer a sus clientes habiéndose comprometido a hacer lo posible, ¿no? Y al final son los pequeños negocios los que salen perjudicados, así como los comerciales, que son personas que dependen de sus ventas, y si los libreros al final deciden prescindir de tal comercial o de tal otro, pues el comercial también deja de ganar dinero. Y pues los señores de Planeta, imagino que sentados en su sillón de piel comiendo palomitas, pues eso, pues viendo cómo comenzaban los Juegos del Hambre. Además, se ponen a vender en Wallapop, a hacer negocio con las primeras ediciones, que son las primeras ediciones las que mandan a estas personas que ejercen de influencers en el mundo literario, que luego no están interesadas en este tipo de lecturas y revenden sus libros por unos precios absolutamente desorbitados, porque es que este libro ha costado, pues mira, os lo digo aquí, 23,90, 24 euros, y se estaban vendiendo a 60, 70, y esos han sido los precios más baratos que he visto por Wallapop, pero ya os digo que ha habido gente que los ha puesto todavía más altos. Entonces están haciendo negocios y luego realmente la gente que te está pagando una preventa, que realmente quiere tener ese libro, quiere tener esa edición, porque está en todo su derecho de querer tenerla por colección, porque le apetece, simplemente es la gente que se está quedando sin ella, porque es que teníais que ver gente, las caras de la gente, de muchas personas, sobre todo por TikTok a modo de vídeo, la cara de desilusión que tenían. Al igual con respecto a esto, he leído comentarios, yo no he recibido ningún comentario de este tipo, pero sí los he leído en otros perfiles, tanto en Instagram como en TikTok, ya os decía. He leído comentarios de, pues es que no entres en esta rueda, es que al final pues ya sabes que es Planeta, o es que pues esto no es una tragedia. Pues claro que no es una tragedia, pero si yo he pagado 24 euros por este libro, quiero este libro y no este otro. Yo creo que como lectora tengo derecho a elegir lo que quiero leer, y está muy bien leerse clásicos y está muy bien leer literatura más profunda, pero de vez en cuando una literatura comercial que te mantiene enganchada y que te genera esa sensación de no querer soltar el libro para seguir leyendo, para ver qué pasa, porque te hace evadirte, pues también está bien. También está bien hacer este tipo de lecturas de vez en cuando. Lo que no está bien es que Planeta la líe de la manera en la que la ha liado. Así que bueno, pues eso fue un poco la problemática que ocurrió, ya la cosa se fue calmando, pero el 20, el 21 y el 22 de febrero fueron apoteósicos, porque la gente, desde mi punto de vista, con muchísima indignación, pues eso, pues ya no se garantizaban primeras ediciones cuando la gente había hecho el pedido con tiempo para que sí que le llegaran, y bueno, pues fue un desastre, yo no había visto nada igual. Por cierto, a colación de esto, con los comentarios, que mucha gente es en plan de no merece la pena que se genere esto, este revuelo, bueno, pues un poco en esa línea, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al final estos revuelos que se generan se dan a conocer y son a lo mejor como muchos más vistosos de cara a tener las redes sociales, pero yo recuerdo a amigas de leerse Harry Potter en el momento en el que la autora los iba publicando, y el día de la publicación de Harry Potter, el padre o la madre hacer cola en una librería o en una gran superficie para coger un ejemplar a mi amiga que quería seguir leyendo la saga de Harry Potter. ¿Qué pasa? Que hace 20 años las redes sociales no existían y nadie se enteraba de que estas cosas pasaban, y claro, ahora parece que es un boom. No, es que esto ha pasado siempre y nos entran ganas de coleccionar una serie de libros o de tener un libro en concreto, y pues eso, estamos en nuestro derecho de poder hacerlo, ¿no? Pero que no nos estafe el planeta de la manera en la que lo ha hecho. A colación de todo esto, no sé si lo sabíais, que yo me he enterado a raíz de la problemática de este libro, que bueno, la casa del libro es Sello Planeta. Entonces, bueno, pues ellos, como dioses del mundo editorial, hacen y deshacen y sacan sus publicaciones cuando les da la gana, porque es verdad que ya no solo con esto, sino con otros autores o autoras se ha anunciado la fecha de lanzamiento de X libro para tal día, y en la casa del libro pues se ha tenido antes, porque bueno, pues eso, están por encima del bien y del mal, y son los reyes del mundo editorial, por lo menos aquí en España. Es una de las grandes, y bueno, pues creo que las cosas habría que hacerlas de otra manera, porque al final está muy bien que sea un negocio y que tú quieras sacar dinero, pero yo creo que a los lectores, que al final somos los que invertimos en tu negocio,
se debería de cuidarnos, ¿no? Y a las librerías y bueno, pues a las distribuidoras, a los comerciales, pues que al final todo esto es una cadena, que para que tú estés donde estás, la cadena de abajo tiene que funcionar y no la cuidas nada. ¿Qué pasa además con esto? Bueno, pues que a mí me hace plantearme que es una serie de 5 libros, ya se han publicado 2, el tercero está anunciado para enero del 2025 y bueno, independientemente de las fechas donde vayan a salir el resto de entregas de esta saga, pues yo ya temo o me imagino o preveo, no sé cómo llamarlo, que al final en cada uno de estos puntos, en cada uno de estos momentos en los que vaya a salir la siguiente entrega, pues tendremos otra parte más de los Juegos del Hambre, porque no creo que Planeta, después de todo lo que ha pasado, vaya a ponerle solución y me da que va a actuar de la misma manera. Ojalá y me equivoque y todas las personas que queramos la primera edición la podamos conseguir relativamente bien, sin así ningún problema, pero es que es una vergüenza que esto pase, así que ojalá y no pasara, pero me temo que el resto de las entregas de la saga van a ser pues más o menos de una manera similar. Así que bueno, pues es un poco lo que quería contar para exponer un poco la problemática que hubo. Desde mi punto de vista, la gente indignada tenía toda la razón y bueno, pues contaros un poco también que yo al final tuve mucha suerte gracias al trabajo de Laura que pudo conseguirme otro ejemplar, que por cierto el ejemplar roto lo vendió a otra chica, o sea que eso era lo de menos y ya os digo que yo misma lo podía haber reparado, lo que pasa que bueno, que yo también ahí me empeciné un poco en tener un ejemplar en mejores condiciones, pero que bueno, que sí, que no son problemas o son problemas precisamente del primer mundo, pero igual, si yo soy al final la que voy a invertir mi tiempo y mi dinero en tal libro, pues tengo derecho a querer tal libro y no otro, ¿no? Y en unas buenas condiciones y que pues al final la editorial de turno pues que no se ría de mí, ¿no? Que al final es lo que pasó. Y nada, pues ya he zanjado este tema del que quería hablar y bueno, que dejar pasar un poco de tiempo porque ya os digo que la semana de la publicación fue apoteósica en todos los sentidos y las redes estaban que echaban humo. Bueno, pues ya haberlo comentado con tiempo, con el tiempo transcurrido, varias semanas después de la publicación, como os decía. Y ahora sí que os paso a hablar de lo que es el libro de Alas de Hierro. Vamos a hablar de él, vamos a hacer su reseña. Pues lo dicho, esta preciosidad de aquí, no puede ser más bonita, a mí es que me encanta, es bastante más gordo que la primera parte. Este ya tiene casi 900 páginas y bueno, pues vamos por partes porque aquí quiero explicar varias cosas. El libro me ha gustado, pero también tuve ahí un parón lector porque llegué a un punto en el que, bueno, se me hizo un poco pesado. ¿Por qué? Porque en este libro la trama va mucho más despacio que lo que lo hace en Alas de Sangre. En la primera parte todo es mucho más frenético y aquí, sin embargo, es todo mucho más pausado y aunque pasan cosas, están mucho más repartidas en el tiempo. ¿Qué más contaros? Bueno, pues tuve ese parón, entonces yo pensaba que me lo iba a leer en febrero. Finalmente lo he leído entre febrero y marzo, por eso se hablaba de él la semana pasada como lectura de marzo, que era cuando yo lo había finalizado. Pasan cosas, pero no cosas interesantes, sino que se van sembrando y entiendo que son subtramas que se han ido sembrando en esta entrega para ir resolviéndolas después. Más o menos aparecen los mismos personajes, siendo los principales Violet y Xaden, que bueno, ella es la protagonista indiscutible y él, bueno, pues es el protagonista masculino. Los personajes son más o menos los mismos, aunque se van introduciendo personajes nuevos, pues metiendo otras subtramas, como os decía, que se irán resolviendo posteriormente, o al menos eso espero, porque si no, no tendría ningún sentido. De mi punto de vista, es mucho más lento y las cosas que pasan, al pasar más espaciadas, a mí se me hizo la lectura un poco más pesada, pero aún así se me hizo entretenida, porque tuve ahí un parón de unos días de no leer nada y luego ya lo retomé y seguí con él hasta el final. Una de las cosas que más me gusta es que tiene varios giros que aumentan tus ganas de seguir queriendo saber más. Entonces al final tienes esa sensación de no querer soltar el libro porque lo único que quieres es leer para saber qué pasa. Y una cosa que comparte con la primera entrega es el super mega plot twist del final. Vas viendo hacia el final cómo va esa cadencia, ¿no?, de acontecimientos, de van pasando cosas y de repente ¡boom!, te sueltan la bomba y ahora ya pues a esperarse hasta la siguiente entrega. Creo que eso la autora lo sabe hacer muy bien, lo maneja muy bien.
Y ahora, llegados a este punto, yo tenía muchas ganas de leer la segunda, precisamente porque eso mismo me había pasado en Alas de Sangre, ¿no? Está todo muy bien, van pasando muchas cosas, el final es apoteósico y llega el súper bombazo. Ostras, quiero seguir leyendo la segunda parte para ver cómo sigue, porque es que te deja en un punto que alucinas, ¿no? Bueno, pues aquí, como os decía, ha pasado lo mismo, pero es que ya después de llegar al plot twist que sucede en el final, eh, ya no es que quiera seguir leyendo para saber qué pasa, que sí, sino que quiero saber cómo va a ser capaz la autora de gestionar todo el jardín que ha creado. O sea, se ha metido en un jardín que yo no sé cómo va a salir de ahí. Entonces, bueno, también me produce curiosidad cómo va a ser capaz de resolverlo y de qué manera lo va a hacer, porque es que ahora mismo está esto en un punto, ya os digo, son 5 entregas y vamos por la segunda y esto está en un punto que no sé, Antonia, pero... Uf, uf, ¿nos encontramos alta literatura? Pues mira, no nos encontramos alta literatura. Es claramente un libro comercial. O sea, esto es comercial, esto es lo que es una novela de leer, 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 leer para saber qué pasa, para pasar el rato de la manera más divertida posible. Y ya, aquí no vamos a encontrar pues eso, una literatura enrevesada o mejor escrita o mejor tal. No, esto es lo que es, esto es literatura de entretenimiento, pero ¿qué pasa? Que cumple perfectamente su cometido porque es un libro muy entretenido. Las tramas que se van resolviendo de la primera parte y se van creando otras crean esa gran expectación. Y la trama y el mundo que construye la autora con los dragones y demás, y todas las cualidades y todas las cosas que se van descubriendo entre los dragones y los jinetes, es muy, muy interesante e indiscutiblemente creo que está todo muy bien entrelazado y la historia tiene una consistencia muy potente. Insisto, no sé cómo lo va a gestionar y lo va a resolver en las 3 entregas que quedan, pero ahora mismo es maravilloso en este sentido. ¿El libro me gusta? Sí. ¿Por encima de todas las cosas? No. Yo a este libro le saco pegas y bueno, que para mí no es una pega que sea un libro comercial y no sea alta literatura. Eso para mí no es la pega porque, bueno, yo como lectora hay momentos en los que necesito leer este tipo de lecturas y como os digo, para mí eso no es un inconveniente. Yo la pega que le saco a este libro, la única pega, es la relación que se mantiene entre los personajes principales. Esto puede ser un spoiler para aquellas personas que no lo hayan leído, pero es que desde la primera parte es que se ve claramente lo que va a pasar entre los personajes principales, ¿no? Sigo manteniendo que esto es una relación tóxica, que esto no es un libro juvenil. Hay unas escenas de sexo muy, muy explícitas. De hecho, una amiga mía los llama los polvazos cósmicos porque es que es una cosa pues que esto no es juvenil. O sea, es la conclusión, ¿no? Te lo venden como literatura juvenil, pero desde mi punto de vista no lo es. El caso es que volviendo a esta relación que se establece entre los personajes principales, para mí es una relación tóxica. Él es una bandera roja increíble. O sea, yo entiendo su personaje y entiendo la importancia que tiene el personaje masculino en la trama, porque además creo que es necesario e indispensable. Ya el tipo de relación, cómo se establece, cómo se tratan y los celos y el eres mía o el eres mío o ese tipo de cosas, ya he escrito esto, porque esto no está escrito hace 20 años, 50 años y tenemos que decir, bueno, es que tenemos que tener cuidado en cómo era la sociedad del momento y aunque a nosotros nos chirríe por leerlo con ojos actuales, esto tiene un sentido. No, es que esto se ha escrito ahora, o sea, esto se ha escrito ahora y te está vendiendo una relación tóxica entre una pareja. Entonces, es una pena porque el hecho de que toda la historia haya una historia de amor con sexo y con diferentes escenas que, bueno, pues le dan otro punto a la historia. A mí me gustan en esta historia y en cualquier otra. Pero que lo haga de esa manera es lo que a mí me echa para atrás porque sigo manifestando que esto es una relación tóxica. Entiendo que en algún momento acabe bien a lo largo de toda la saga, porque vamos, creo que será así. Lo mismo no es el caso, o sea, estoy hablando por hablar, pero imagino que terminará bien, pero es que esto no pasa así, o sea, en una vida real, una relación tóxica nunca va a acabar bien. Y bueno, pues para mí no es un buen ejemplo de lo que debería ser la literatura, este tipo de relaciones. Creo que se tendrían que haber
enfocado de otra manera. Pero bueno, esto es lo que hay, es la parte que menos me gusta de todas, que siendo una relación mucho más normal, quitando esa toxicidad, es un punto muy a su favor que a mí me habría encantado, pero no es el caso por lo que os digo. Entonces, bueno, pues el personaje de él no me gusta, o sea, no le compro, como os digo, es una bandera roja enorme. Ella sí me gusta, hay aspectos de su personalidad que no cuando tienen que ver con él, pero ella creo que es la heroína perfecta y a mí ella me parece, vamos, un súper personaje. Y él, pues bueno, pues ya sabemos que no le tenemos que comer porque está con ella y nosotros queremos a ella, pero que es un personaje que se tendría, ya no el personaje como tal, sino a lo mejor lo que es ya la relación que se establece entre los personajes, entre estos dos personajes concretamente, bueno, pues haberla enfocado de otra manera, ¿no? El mundo de los dragones me encanta. Mi dragona favorita es Andarna, sin ninguna duda. Me encantó, me gustó muchísimo en la primera entrega y en esta entrega prometía y creo que no ha desarrollado o ha pasado todo lo que tiene que pasar con respecto a ella, teniendo en cuenta, como os decía antes, ¿no? Que quedan más entregas. Y este personaje, este dragón, yo creo que tiene muchísimo desarrollo, que nos va a dar muy buenos momentos, que es maravillosa. Y entre Violet y Andarna, pues sería más que suficiente. No me hacen falta más personajes, ¿no? Y bueno, pues los secundarios también van apareciendo y algunos de ellos sorprenden para bien, cosa que no me esperaba. Aquí no quiero decir nada más para no revelar nada importante, pero bueno, pues ha sido una lectura muy gratificante. Me ha gustado mucho, me gustó el primero, me ha gustado el segundo. Aquí hay un jardín plantado que yo no sé cómo se va a regar ni cómo vamos a salir de él, pero con muchas ganas, me quedo con muchas ganas de seguir leyendo la siguiente parte. Y bueno, como ya os he dicho a lo largo del vídeo varias veces, es una saga, la saga Empíreo, formada por 5 entregas, esta es la segunda y ya se ha anunciado que la tercera será para el 21 de enero. El título es Onyx Stone, entonces no sé si el 21 de enero será la venta de la edición inglesa, que hasta ahora en Alas de Sangre y en Alas de Hierro ha salido primero la inglesa y luego la versión en español, o teniendo en cuenta el super boom, se hará una publicación en varios idiomas el mismo día. Eso ya no sé cómo se va a gestionar. Pero entiendo que el 21 de enero con este título, pues evidentemente la inglesa sí o sí, y veremos a ver cuándo tenemos que esperar para la edición en español. Y nada, la otra cosa que me queda por plantearme a estas alturas, aparte de saber si al final el 21 también sale la edición española o no, es si habrá polémica en la tercera entrega, que me gustaría que fuera que no, pero me atrevo a afirmar que vamos a encontrarnos pues algo muy parecido a esto que nos ha pasado con la publicación de Alas de Sangre y me sorprendería mucho, gratamente, pero mucho, que después de todo, bueno, pues Planeta le diera una vuelta a esto de la publicación y lo hiciera de otra manera y lo hiciera bien, ¿no? Pero bueno, hasta enero tendremos que ver qué pasa y bueno, pues desde aquí deciros que si todavía no habéis leído ni Alas de Sangre ni Alas de Hierro, que lo hagáis. Es una saga de fantasía que está muy entretenida, tiene un mundo muy bien construido, hay magia, hay dragones, es una historia increíble. También es verdad que hay muchísima violencia, pero es una saga increíble y bueno, pues si esto se mantiene, este ritmo se mantiene y esta intensidad se mantiene a lo largo de los 5 libros, pues la verdad es que promete mucho porque de verdad que son libros que merece la pena, pese a que sea literatura comercial, pero si queréis pasar un rato entretenido, no perdáis de vista esta historia. Es verdad que también es la primera vez que hago una, como yo, es que decidí hacer la colección en esta colección justo, es que también yo soy para echarme de comer aparte, porque bueno, tienes inconveniente, ¿no? De que tienes la colección que no está acabada porque no está publicada. Pues es lo que hay y ya está, a esperar a las siguientes entregas, pero bueno, desde aquí deciros que bien o las leáis antes de las entregas y que al final estéis como el resto de la gente que estamos un poco al día esperando a que sigan las próximas publicaciones, o en algún momento quizá esperar a que estén todos publicados por si sois de los que queréis leeros las del tirón. Pero sea como fuere, leeros esta saga porque no os vais a arrepentir, porque son momentos de lectura muy buenos. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ha sido un poco diferente
Y bueno, pues yo ya no tengo nada más que contaros, quería hablaros de todo esto acerca de lo que es la saga en sí y de Alas de Hierro como segunda parte de manera concreta en forma de reseña. No va a haber reseña de Alas de Hierro en el blog, como si os decía antes, sí que la escribí de Alas de Sangre, que os la dejo en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, pues por mi parte nada más. Daros las gracias otro lunes más por seguir al otro lado y ver los vídeos. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, no dudéis en darle un like y por supuesto suscribiros al canal, que bueno, cada vez poquito a poco vamos siendo más y a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido y bueno, pues para tener muchísimas ganas de seguir creciendo también. A deciros también, como otras veces, que podéis seguirme en redes sociales, en Instagram, en el lado oscuro blog, así como en el blog para leer las reseñas de los libros que voy leyendo y voy publicando. Y por mi parte nada más, nos vemos el lunes que viene, justo el día previo a la celebración del Día del Libro. Y nada, pues también habrá vídeo en el canal, ya os contaré y aquí os espero y pues eso, daros las gracias por seguir, por que hayáis seguido hasta aquí, hasta el final del vídeo, que paséis muy buena semana y nos vemos el lunes que viene.